Es una tarde muy dinámica en materia informativa aquí en Canal E y se está hablando mucho de el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Es un acuerdo en toda la línea realmente o es un acuerdo parcial, momentáneo, hasta ver cómo se desarrollan las elecciones primarias y ver cómo continúa el panorama político? Por lo pronto, para pagar las cuotas que vencen en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hubo que recurrir a un crédito continental de 1.000 millones de dólares y también recurrir al swap chino nuevamente para pagar hasta que lleguen los derechos especiales de giro que tiene que mandar el Fondo Monetario Internacional. Y tampoco se obtuvo el dinero que inicialmente se pensaba obtener en la materia. ¿Cómo sigue este procedimiento de cancelar cuotas con el Fondo Monetario Internacional? Estamos en comunicación con Julio Gambina, que es economista y doctor en ciencias sociales. Julio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Lo mismo Y digo, Julio, dígame. creo que la preocupación es tomar más deuda para seguir pagando deuda. Me parece que ese es el saldo que está quedando, más allá de cómo siga las conversaciones con el fondo, porque es cierto que hay mucha incertidumbre. Lo que se aprobó es un acuerdo técnico y el compromiso de que el directorio del Fondo Monetario lo va a resolver a mediados de agosto. Claro, mediados de agosto coincide con las elecciones primarias y por lo tanto genera alguna incertidumbre si el fondo podrá cambiar de opinión, gane alguien o gane otro. Bueno, me da la impresión que no es eso lo que va a ocurrir porque el Fondo Monetario Internacional también está interesado en que la Argentina cumpla. Hay que pensar que la Argentina es el principal deudor del Fondo Monetario Internacional y por lo tanto si Argentina decidiera suspender los pagos, bueno, quedarían serios problemas el propio Fondo Monetario Internacional porque otros deudores con el fondo podrían seguir el mismo camino. Por ejemplo, Egipto, con quien la Argentina ha estado en conversaciones últimamente y es el segundo gran deudor. El tercero, con muchas dificultades, es Ucrania. Y pensemos la circunstancia de Ucrania y las dificultades concretas, reales que tiene hoy Ucrania para hacer un pago con su economía parada y su economía muy orientada a resolver lo que supone la situación de guerra. Entonces, hay incertidumbres en las conversaciones y de hecho creo que la Argentina tiene un horizonte de dependencia con el fondo muy fuerte. Argentina va a seguir negociando, gane quien gane las primarias, las de octubre o el balotaje en noviembre. Argentina no podía pagar el préstamo del 2018, ni puede pagar en las condiciones que firmó en el 2022, ni va a poder pagar este crédito que tiene vencimiento en el 2034. Digamos que la Argentina está sometida a una hipoteca muy difícil de solventar. La economía argentina no está en condiciones de generar las divisas suficientes para pagar. Y claro, mientras tanto, el ir tirando supone estas respuestas que son más deuda. Como bien señalabas, el crédito de la CAF por 1.000 millones de dólares, bueno, cuando venza hay que devolverlo más los intereses correspondientes. Recién ustedes se preguntaban por la cotización del dólar y cómo se traslada a góndola. Mm. Bueno, el acuerdo con el Fondo Monetario en sí mismo es inflacionario porque pide que el Estado recaude más y pide que el Estado gaste menos, pero en ese gastar menos hay un gasto inflexible al alza, que son los intereses de la deuda, porque hay muchas cuestiones que el Estado puede ajustar y puede, bueno, deteriorar las jubilaciones, como lo viene haciendo, puede deteriorar los salarios estatales como ocurre, puede deteriorar algunos gastos sociales como el de educación, el de salud, como se viene haciendo, pero los intereses de la deuda son inflexibles, sea una deuda en pesos, sea una deuda en divisas, porque si es en pesos, bueno, se paga con los pesos que se recaudan. Y si es en divisas, los pesos de la recaudación hay que aplicarlos a comprar las divisas para cancelar esos intereses de la deuda. Yo me animo a decir que
Argentina está atrapada sin salida, no es un tema nuevo, no es solo con este préstamo del 2018 y renovado en el 2022, sino que el tema deuda sigue condicionando la política económica prácticamente todo el tiempo de estos 40 años de vigencia constitucional. Por eso señalamos muchas veces que es un tema estructural y que la Argentina tendría que salir por otro lado y no con más deuda, porque la mayor deuda complica el presente, el futuro cercano, el futuro lejano, y nos condena a una situación perpetua de ajuste fiscal, que es lo que está aconteciendo. Julio, y desde tu perspectiva, ¿por qué otro lado podría salir de este entrampamiento de deuda? Mira, ha habido momentos en que la Argentina pudo haber salido de esto, y es para pensarlo seriamente, que nunca es tarde. El primer momento es cuando asume el nuevo gobierno, habiendo habido irregularidades muy serias. Dejemos de lado las irregularidades en la Argentina, pero el propio Fondo Monetario incurrió en irregularidades porque prestó más allá de lo que podía prestar según los estatutos. Argentina podría haber dicho suspendemos hasta que esto se aclare, se investigue cuál fue el destino de los fondos. Segundo momento fue el momento de la pandemia, un parate total de la economía mundial, y por lo tanto ahí había hasta razones humanitarias para decir suspendemos transitoriamente hasta que haya condiciones. El tercer momento fue el tema de la guerra, que tuvo un impacto muy fuerte en suba de precios. Para el caso de la Argentina, los precios de la energía aumentaron, el costo en importación de energía de una forma abismal. Y el último tiene que ver con la sequía. Fíjate que de alguna manera ha habido acuerdo, porque la exigencia a comienzo de este año era que había que acumular reservas por 8.000 millones de dólares, y el fondo estaría admitiendo ahora que solo va a exigir una acumulación de 1.000 millones, que con la foto de hoy también es imposible. No hay posibilidades con la foto actual de 1.000 millones. Lo que quiero decir es que ha habido oportunidades, y hay oportunidades para la Argentina. Decir, hay situaciones excepcionales en el mundo, hay situaciones excepcionales en la Argentina. La Argentina podría suspender transitoriamente esto. Fíjate que uno de los discursos, uno de los argumentos del discurso de Massa de estas horas fue acudir a la geopolítica. Eso lo dice para explicar que acude a préstamos internacionales, a la utilización de la moneda china para cancelar. Bueno, también se podría acudir a la geopolítica. Bien. Para plantear un desafío en este tiempo de multilateralidad, de que Argentina no está en condiciones de pagar hoy. Ni siquiera te digo repudiar en absoluto. Uno podría decir, esa es una estrategia, repudiar el acuerdo con el Fondo Monetario. Pero Argentina podría seguir esperando mejores condiciones económicas globales y económicas de la Argentina. El propio Fondo Monetario Internacional, de boca de su directora gerente, sí, Kristalina Georgieva, hace muy poquitos días, en su último discurso, conferencia de prensa, señala que las dificultades de la economía mundial son muy serias, y señala que ni siquiera este año, que hay recomposición de la economía, se va a estar en condiciones económicas como se estaba antes de la pandemia. Bien. Y agrega, países dependientes y fuertemente endeudados recién van a recuperar su situación en el 2024, si es que esto ocurre. Bien, Julio. O sea, hay condiciones y posibilidades. Gracias por el tiempo. Gracias a vos. Hasta pronto. Luego. Julio Gambina, economista y doctor